Latinoamérica es sin duda una de las regiones con menos producciones originales basadas en cómics, y contrario a lo que muchos piensan, la industria no está en pañales, no, literalmente está muerta. Tuvo su momento de auge mucho antes de que todos nosotros naciéramos, a menos que roces una edad entre los 50 y 70 años. No estoy bromeando. Los ejemplos más obvios son Calimán, Chanok y los Super Sabios, éxitos comerciales basados en cómics que nunca en la vida se han vuelto a repetir, al menos en México. Ni la serie del Pantera, que también es un personaje mexicano de cómic, estuvo cerca de alcanzar ese impacto cultural. Empezamos fuertes, se vale llorar, lamento ser yo quien les abra los ojos, pero no todo está perdido. Hay algunos proyectos que lentamente se están levantando a lo largo del sur de América, y uno de ellos de la mano de Netflix. Así que quédate si quieres saber de qué se trata. Dale like y comparte. ¿Estás viendo? ¿Existen películas y series basadas en cómics latinos? Lo sé, es una pregunta que no dejará dormir a más de uno, incluyéndome. Así que decidí investigar por motivos académicos y me llevé la sorpresa de que sí hay adaptaciones basadas en cómics latinos de la mano de estudios profesionales de cine y animación. Pero antes, me temo que voy a poner una regla para este video, y es que queda prohibido hablar del Chapulín Colorado. No tengo nada en contra del personaje ni de Bolaños, pero no es una adaptación, lo lamento. Ok, mentí, también hay otra regla. Me voy a abstener de hablar de luchadores porque aunque son en esencia unos superhéroes, no dejan de ser luchadores, quienes se merecen toda una categoría aparte, como lo son los tokusatsu en Japón. ¿Estamos claros? Ok, empecemos la junta. El referente obligado del cómic mexa, antes de que siquiera existiera Netflix. No, mucho antes. Si no había nada que hacer en la casa, te mandaban a chambear, y por lo que me contaban mis ancestros, solo los ricos tenían tele, así que no había de otra. Tenías que usar tu imaginación, era eso o jugar con tu chilito. Pero como en casa vivías con 20 hermanos, 3 padres, una gallina y 6 perros, eso era imposible. Lo único que quedaba por hacer era escuchar la radionovela en familia, a la hora que ya no había luz del sol. Era la época de las cavernas, gente. Entonces todos se deleitaban con las increíbles historias de Calimán, siguiendo el ejemplo de otros personajes como Superman o Blue Beetle en Estados Unidos, donde no solo tenían cómics, sino también su propia versión radiofónica. ¡Qué cabrón! Eso sí es transmedia. Para quien no sepa, pues una radionovela es básicamente un podcast. Les paso el dato, queridos centennials. Debido al éxito masivo y reconocimiento tanto del cómic como de la radionovela, se realizaron 2 películas basadas en este superhéroe. No existe fuerza más poderosa que la mente humana. Quien domina su mente, domina todo. Creado por el cubano Modesto Vázquez González, Calimán, el hombre invencible, vio su origen en forma de radionovela con ayuda de Rafael Cuthberto Navarro. Sí, ya sé, esto no era un cómic desde el inicio, pero siendo sinceros, es igual de reconocido por sus historietas, y estas aparecieron antes que las películas, así que por esta ocasión lo tomaremos en cuenta. Piensa en Moon Knight a la mexicana, un hombre con superpoderes divinos relacionados a dioses egipcios y magia que le otorgan una extraordinaria habilidad física y mental, que además es internacional. El vato ha peleado con narcos y hasta extraterrestres, pasando por los típicos vampiros y los malos malosos, científicos locos. Se hicieron 2 adaptaciones para cine en su época dorada, los 70s. Calimán, el hombre increíble de 1972, dirigido por Alberto Mariscal, cuenta la historia de Calimán, interpretado por el canadiense Jeff Cooper, junto con su joven compañero Solín, quienes embarcan en una peligrosa aventura para detener a un villano que planea dominar el mundo. La historia combina elementos de acción, aventura y misticismo típicos de las historietas y la radionovela. Aunque no se basan en alguna trama en específico, estas películas son bien recordadas por el público de edades avanzadas. ¿Qué vas a ver de cine, pinche morro mierda? Un dato curioso es que el actor que hace Calimán no pronunciaba bien el español, así que recurrieron al doblaje, que estuvo a cargo de Luis Manuel Pelayo. La película fue bien recibida en su momento y contribuyó a la popularidad del personaje en la cultura popular mexicana y otros países latinos, claramente. La actuación de Jeff Cooper como Calimán y Nino de Arco como Solín fueron puntos destacados de la película, merecedora a 7 Palmas de Oro, un Oscar y me cae. Calimán ya era un personaje querido gracias a su presencia en el cine y en los puestos de revistas. La adaptación de cine ayudó a cimentar su estatus como un ícono cultural. Tuvo una secuela algo floja donde Calimán se enfrenta a un científico loco que ha creado una raza de seres monstruosos. La trama se desarrolla en un contexto de ciencia ficción con elementos de terror. Ahí está, para que no anden diciendo que no hay ciencia ficción en México. Ambas películas fueron muy populares en su tiempo y actualmente están disponibles en YouTube, además de que Editorial Camite está reeditando sus cómics y son fácilmente asequibles.
asequibles, ¿eh? ¿Cómo les quedó? ¿Quién usa esa palabra? Llegó el turno de Condorito. ¡No! ¿Cómo te atreves a poner al pinche Condorito a un lado de Caligod? ¡Sacrilegio! Ok, boomer. A ver, sí, sé que Condorito no es el favorito de muchos, pero cuando hablamos de cómic chileno, no se te viene a la cabeza Psycomic. No, uno piensa en el Condorito. Si no sabes quién es, pues te refresco la memoria. ¡Supresión permanente! Por cierto, este meme es de alguien llamado Grotesco Comics, no es el oficial. No se espanten, no es así de gore el Condorito. Aronax Animation Studios estuvo a cargo de una adaptación animada de este clásico chileno del noveno arte por allá de 2017, distribuida por más ni menos que 20th Century Fox. Mira nada más esa fe que le tienen al talento latino. ¿Qué podría salir mal? Eso es a lo que yo llamo un plop. Dicen que su fracaso fue tal que Fox no se recuperó de tal caída y tuvo que venderse a Disney. Lo más bizarro de esta adaptación es que va dirigida a un público infantil cuando la historieta es más guarra y naca que un capítulo de La Familia Peluche. Por cierto, es innegable la influencia de este cómic en la obra de Derbez, dicho sea de paso. El personaje no debería necesitar introducción si ya hicieron su tarea y leyeron el Condogod alguna vez en su vida, pero ok, ahí les va. Condorito es un cóndor antropomorfo, vividor y desquacerado quien vive con su sobrino Cone. Además es novio de Yayita, personaje que está ahí para uno que otro chiste sexual. Divertido. Por alguna razón, la película gira en torno a una invasión alienígena, y sí, está más endulzada para un público infantil. En las historietas habían muchas bromas y referencias a los marcianos, pero por lo general las tramas giraban en torno a problemas mundanos tipo Don Gato o la Pantera Rosa, pero ya saben, a lo latino. Todo un producto de la época, los 50s. René Ríos, alias Pepo, creó al Condorito como una respuesta a la mala representación de Disney a la cultura chilena en la película Saludos Amigos. Wow, Disney representando mal la cultura latina desde tiempos remotos. Así que Pepo cambió al estúpido avión por un cóndor y le inyectó una apariencia delgada, una personalidad divertida, holgazana y torpe. ¿En serio? ¿Esa es la representación que querías dar de Latinoamérica, Pepo? Al chile mejor nadota. Pepo, ¿eres tú? Condorito ya había aparecido en la televisión chilena por la década de los 80s. Incluso tuvo un homenaje live action años después, el cual vamos a omitir, porque los quiero. Así llegamos hasta nuestros días. La película animada de Condorito pasó sin pena ni gloria, con un recibimiento tibio para tratarse de uno de los personajes de cómic más icónicos de América Latina. Por eso no tenemos cosas bonitas. Recaudando $8.3 millones de los 8 millones que costó. Ya lo dije, la primicia va sobre aliens. Estos secuestran a Doña Tremebunda, la suegra de nuestro héroe, quien junto con su cuadrilla de malvivientes debe enfrentarse a una raza invasora mientras intenta ganarse el corazón de Yayita. La película mezcla el humor clásico del cómic con elementos modernos. Ahora usan smartphones, qué moderno. Lo más rescatable es la actuación de voz de Omar Chaparro, que creo hace un mejor trabajo cuando no le estás viendo la cara. Kung Fu Panda es prueba de ello. Y siendo justos con Pepo y Condorito, este es de los pocos cómics que, a pesar de sus referentes extranjeros, sobre todo españoles, abraza mucho la cultura latina, en especial la chilena, y no se siente como un producto wannabe, sino como algo original. Así que gracias por todo, Condorito, y perdón por tan poco. Además está chistoso el pajarraco. Cazador, che, la concha de la lora. Hablar de Cazador es todo un tema. Es parte del AMPA friki de Argentina. Es super underground y aún así es de las pocas adaptaciones en carne y hueso de un superhéroe latino, o más bien antihéroe. Es una lástima que nunca se le haya dado su merecida distribución al resto de países. Literal, sus cómics y la misma película son imposibles de conseguir. Así que no, gente, no he visto la película. ¡Eres un fraude, hombre araña! Pero me leí el cómic por internet, así que sé de lo que hablo. Por cierto, esta primera versión estaba en blanco y negro. El cazador de aventuras solía ser un científico, quien se niega a la creación de una poderosa bomba, por lo que lo bajan de la vida a él y a su familia. Un día lo reviven y decide tomar venganza al puro estilo de Punisher, con mucha violencia, palabrotas y sex. La publicación vio su fin debido a las bajas ventas luego de una década, nada mal para tratarse de un cómic indie de este lado del Río Bravo. Sin embargo, su principal problema radica en que no tiene una identidad propia y toma demasiada inspiración en el cómic norteamericano de la época. Ya saben, gigantes musculosos y armas a lo cabrón. Además de que la trama se desarrollaba en Estados Unidos originalmente, la adaptación corrió a cargo de 20 Producciones Audiovisuales, durando alrededor de 6 años en producción. Finalmente se lanzó en 2021 en festivales de cine y algunas salas especializadas en Argentina, y desde ahí no sale del país. La película sigue las aventuras de Cazador, un antihéroe inmortal con un sentido del humor negro y un enfoque brutal hacia la justicia, además de ser bien pinche cachondo. Este debe enfrentar una serie de enemigos sobrenaturales
androides y humanos mientras trata de evitar el apocalipsis, o al menos es lo que dice la sinopsis. Carajo, hace como 3 años se estrenó, ya súbanla a YouTube. Por lo visto en los trailers, la película es muy fiel al espíritu del cómic, manteniendo su tono irreverente y cargado de humor negro y sexo. Utiliza efectos especiales y maquillaje para capturar la esencia sobrenatural y violenta del cómic. Además, este sí se desarrolla en Argentina, che, boludo. Ok, ya voy a dejar de remedar el acento argentino. Cabe resaltar que esta adaptación se basa en la segunda edición del cómic, donde Cazador es un cazarrecompensas y ahora sí hay color y argentinos. Pero más que un antihéroe, directamente es un villano. El tipo está loquísimo. Se nota mucho la inspiración en Lobo de DC Comics. Ojalá, en serio, que ojalá en alguna convención como Feratum o Macabro la distribuyan. Lo dudo mucho, pero honestamente valdría la pena ver. Si quieres a tu mamá, dale like a este video y compártelo a quien más confianza le tengas. Recuerda suscribirte para no perderte más contenido. Y no pierdas la chance de hacerte miembro para aparecer al final de cada video. Ok, dejé los mejores 2 para el final, a mi parecer, claro. Y además porque se trata de títulos que aún están en producción, así que no sé qué tan válido sea, una disculpa de antemano, pero les tengo fe y es lo que cuenta. Espero en un futuro no arrepentirme. Señores y señores, El Eternauta. Sin duda la producción más grande en esta lista de la mano de Netflix y basada en un cómic de culto. No hombre, se viene tremenda joya, en serio, guarden este pinche comentario. Del 57 al 59, Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López crearon periódicamente una de las historias de ciencia ficción más trascendentes del cómic latinoamericano. Muy alejado del puesto anterior, sí, esta es una obra con mucha seriedad, temas existenciales y la exploración de la psique de las personas en el fin del mundo, algo que me recuerda mucho a The Walking Dead. En el transcurso de esta aventura podemos ver cómo lentamente nuestros protagonistas se van deteriorando mientras intentan sobrevivir a la nevada mortal que acabó con millones de personas, cortesía de una raza alienígena que nunca vemos, pero está ahí, persistente. Por aquellos días se vivió una represión muy profunda y una crisis en aquel país, y como siempre la cultura popular enviaba su respuesta a modo de arte, básicamente lo que se vive hoy en día. Esto tiene mucho de Lovecraft ahora que lo pienso. Sí, la política siempre ha sido muy cercana al latino, y es que como no, en cada generación tenemos crisis, devaluaciones. Ese miedo e incertidumbre se ven reflejados en este cómic, donde somos testigos de una guerra que ya está perdida. En los paneles vemos representados lugares icónicos de Buenos Aires. El autor abraza ser argentino, no ocurre en Nueva York, Los Ángeles, Japón, es 100% argentino, che. Entre dictaduras, amenazas y censuras, esta obra logró salir de su país de origen y hoy es recordada como la obra de ciencia ficción latinoamericana más reconocida en todo el mundo, ni más ni menos. La adaptación corre a cargo de Bruno Stagnaro y K&S Films. Stagnaro es todo un fan de Eternauta y al parecer se encargó de reclutar un equipo con las mismas aspiraciones. La producción se lleva a cabo en Buenos Aires y al parecer no falta mucho para tener un nuevo avance. Espero en un futuro cercano, cuando ya se haya estrenado, tenga el éxito que se merece. Si es así, deja un comentario diciendo qué te pareció. Ya sé, Netflix es bien conocido por echar a perder obras de culto, y el temor de muchos es que se desperdicie una oportunidad como esta, de hacer la primera adaptación de una obra de ciencia ficción latina con este presupuesto. No se había hecho antes, gente, no le busquen. El Eternauta es algo tan escaso y tan valioso que no se pueden dar el lujo de desperdiciar. Literalmente es una oportunidad única. Sonaré muy mamador, no me importa, pero el autor Oesterheld merece ser recordado dignamente luego del trato que su propio país le dio a cambio en vida con la ejecución de su familia en la última dictadura argentina. Voy a tomar el comentario del usuario llamado David Juárez, que me parece muy puntual. Como latino, como argentino y como conocedor de Oesterheld, les voy a decir una sola cosa, Netflix. Háganlo bien, porque tienen el honor y el orgullo de la ciencia ficción latinoamericana en sus manos. Amén, hermanos. Antes de pasar al último título de adaptaciones latinas basadas en un cómic que están en estatus de producción, déjenme hacer una mención honorífica, o más bien dato curioso o dato curseado. Una mención terrorífica, eso es. Comenta 5 veces cuánto amas a tu mamá si te está gustando este video. Ayúdame a llegar a más gente. Ok, hablemos brevemente de Karmatron y los transformables. El tema da para todo un video. Ya prometí muchos videos, pero en serio, este está muy interesante. Ojalá un día lo haga. Y es que a finales de los 90s en México se intentó hacer una serie de anime basada en Karmatron. Cómic mexa, que es una especie de Transformers, conoce a Mazinger Z, conoce a He-Man. No sé, el punto es que Estudios Kaboom iba muy en serio, Fueron pioneros en el uso de la animación por computadora en México. Pero eso no significa mucho si no hay calidad de por medio. Se intentó, gente. Unidos con Producciones RAM, trabajan para crear la primera serie mexicana de dibujos animados. Los dibujantes producen el dibujo tal cual, con lápiz sobre papel perforado, y lo pasan acá al área de cómputo. Nosotros
traemos todo el material de los dibujantes aquí. Quisieron vendérsela a Televisa justo cuando empezó el boom del anime en México a finales de los 90s, principio de los 2000, pero la calidad de animación no era suficiente, menos para unos televidentes que ya estaban acostumbrados a Pokémon, así que estaba duro el asunto. Esto derivó, entre muchas otras cosas, en una secta que involucra actores de doblaje y artistas de cómic. Les digo, es una historia bastante curseada. Básicamente es el Nostrafort de los boomers, o millennials más bien. Algunos dicen que no había ninguna secta y en parte puede que así sea. Una secta tiene poder, influencia y dinero, Kaboom no, pero sí que tenía lavado de cerebro y prácticas cuestionables. Solo piénsenlo, si Karmatron y los Trans, para abreviar, hubiera salido al aire, sería la primera adaptación de un cómic al anime. Tómala, Liners. No es cierto, te quiero mucho. Ahora sí, redoble de tambores. Damas y caballeros, Gaturro Ultra Pato. Sí, no es sorpresa para nadie porque está en la miniatura del video. Muchos expertos lo señalan como el Invincible mexicano, otros como el Pato Donald con esteroides. Lo cierto es que pese a lo familiarizados que estamos con los patos humanoides, Ultra Duck es único, lo creas o no. Y hay toda una producción cinematográfica detrás basada en este personaje. Se ha posicionado como un cómic de culto mexicano desde el 92. Es un producto de la época, parte del ligero renacimiento, por así decirlo, del cómic mexicano, con publicaciones como Meteorix, Ransom 4 o Karmatron. Pero eso ya terminó. La llegada del manga terminó por darle la madre al cómic nacional, que intentó adaptarse pero finalmente cedió y se relegó al mundo del underground. Es por eso que en más de 30 años no hemos visto un personaje relevante en el cómic nacional. Las editoriales ya no le apuestan a eso desde que nos abrimos a nuevos mercados. Fue así como Ultra Pato se mudó de Monterrey a los United States y comenzó la nueva era. ¿De qué va? Pues tiene dos orígenes, pero para no extendernos tomaré el canon de su segunda versión, la más reciente, la de 2011, por Ficción Narradores, quienes salvaron del olvido a este personaje con un remake que es considerado como la película de Ultra Pato. Ya está, gente, desde 2011 se planea la película. Carlos es un pato de 24 años, es desempleado, vive con su mejor amigo Luis y tiene serios problemas con su pareja Liz, al no sentirse suficiente. Un día, por accidente, un gallo se estrelló contra él y se le adhieren unos guantes extraterrestres que le otorgan poderes, dando origen no solo a Ultra Pato, sino a su némesis Omegalus. Es una historia que toma mucho del manga, déjenme decirlo, me recordó por momentos a Dragon Ball. Tiene un principio y un fin, involucra científicos, corporaciones malvadas y extraterrestres. También se nota el paso de Edgar Delgado por Marvel, siendo su colorista e ilustrador predilecto para algunas historias. Dibuja bien el cabrón, colorea bien chido, se dice fácil, pero créanme que no lo es. Pues para fortuna de los 5 fans de Ultra Pato, Delgado también está involucrado en la cinta animada que lanzó el tráiler por allá en 2021 y nos hizo preguntar si algún día se lanzaría algo más que ese tráiler. Ya van 3 años. Por momentos me preguntaba si esto seguía en pie, pero en el más reciente número del Free Comic Book Day se nos confirma que sí se lanzará de la mano de Arcana Films, una productora independiente de cine, animación y cómics de Estados Unidos, conocida por tener un cameo involuntario en Ted 2 y hacer uno de los cientos de rip-offs de Buscando a Nemo. Aparte del avance que se ve muy bien animado, digo a comparación de Condorito, no tenemos otro anuncio oficial más que este hecho en el cómic. Y aún así, no dudo que este mismo año tengamos un anuncio oficial, enterándonos incluso de la fecha de estreno. Se ve que le están poniendo toda la atención del mundo, eso quiero pensar, ya pasaron varios años. Confío en que así será, y aunque no es estrictamente una producción latina, se está basando en el superhéroe mexicano más exitoso después del Chapulín Colorado. ¡Ay, está! Dijiste que no lo ibas a mencionar. Cállate. Por lo que más quieran, que Omegalus sea interpretado por Joaquín Cosío. Es todo lo que pido. No mencioné a otros como Los Super Sabios o Mafalda, quienes fueron las primeras adaptaciones de cómic en una película animada, simplemente porque son muy anticuados. Sí, ya sé, perdón. Fueron grandes en su momento y me gustaría hablar más de ellos. Se me haría aún más falta de respeto omitirlas por completo, pero si por algo las menciono es también para reflexionar. Los años 70s y 80s fueron los últimos días del cómic latino como industria dominante antes de que DC y Marvel tomaran las riendas del asunto y el manga pasara a matarnos por completo. Pero los tiempos cambian. Si no hemos visto un Condorito, una Mafalda, un Calimán en nuestros días, es en gran parte debido a las editoriales, pero otra gran parte es nuestra responsabilidad, es nuestra culpa al no darle oportunidad al cómic latino. Así que no dejes de apoyar a los escritores independientes, a ese escritor aislado en la mesa de autógrafos en la mole. Te invito a que te acerques, hazles la plática, en serio. Platica con él o ella, te va a sorprender con lo que tiene por decirte, sobre todo si estás involucrándote en la creación del cómic. Créeme que esto es más valioso que cualquier video que llegues a ver sobre el tema. Si ya llegamos al final de la fiesta, vamos a hacer un after party.
Y bueno, estoy trabajando en un manga que va a ir dedicado a todos ustedes, a la gente que sigue apoyando este canal y que me ha estado apoyando este último año, que me he dedicado más a traerles videos acerca de cómics independientes y bueno, cómics en general. Se llama Ultra, es una comedia de acción ubicada en un México alternativo donde la violencia es transmitida en el horario familiar como un espectáculo más. El crimen es solamente una opción más para vivir. En esta ucronía no muy lejos de la realidad verás referencias a películas, que no se te haga raro tener flashbacks sobre Mad Max, Akira, Fallen Angels o Kick-Ass en el proceso. Y créeme, es una historia que le he estado invirtiendo años, aunque no lo parezca. En serio, llevo mucho tiempo planeándola, pero ya es hora de que salga a la luz. Así que si quieres apoyarlo, puedes donar con un super gracias aquí mismo, una aportación a PayPal o simplemente siguiéndome en Facebook, Twitter o Instagram, donde estaré subiendo adelantos. Te agradezco, en serio, muchas gracias por llegar al final de este video. Recuerda que puedes hacerte miembro del canal por solo 9 pesitos mexicanos. Con tu ayuda estás ayudando a que mi gato coma, y yo también. Y no me coma el gato. Además estás apoyando a que suba el contenido que merece sobre el mundo del cómic alternativo y les meta más empeño. Comenta qué cómic se me pasó a mencionar, cuáles deseas ver en la pantalla grande. Y una vez más, muchas gracias por seguir aquí. Fue Noisy Nerd, bye bye.